¿Cómo elegir un interruptor termomagnético y el conductor para un circuito? Primero vayamos con conceptos básicos. Una sobrecarga es el funcionamiento de un equipo o conductor por encima de su capacidad nominal. Al persistir durante un largo tiempo, genera sobrecalentamiento y puede ocasionar daños físicos. Por otro lado, un cortocircuito es una falla eléctrica de un equipo o circuito que ocurre cuando se juntan dos o más líneas. La corriente puede llegar a cientos o miles de veces la corriente nominal. Un interruptor termomagnético es un dispositivo de protección diseñado para abrir un circuito eléctrico de manera automática frente a sobrecargas a través del sistema mecánico o térmico, de la misma manera que lo hace con un menor tiempo para los cortocircuitos mediante el sistema magnético. Ahora vayamos con los cálculos. 1. Sumar las cargas del circuito, es decir, sumar las potencias, para lo cual utilizaremos la siguiente fórmula, donde P es la potencia en watts, que será igual a la tensión o voltaje nominal por la intensidad de corriente en amperios, multiplicado finalmente por el cos phi o factor de potencia. Rápidamente les explicamos qué es el cos phi. Esta cifra, que varía de 0 a 1, determina la eficiencia en el uso de la potencia de un circuito o maquinaria. Es decir, en el ejemplo de un motor, determina cuánta potencia traduce en rotación versus la que toma de la red. Para fines prácticos y debido a que en el ámbito residencial no tenemos dispositivos de gran envergadura, motores, maquinarias, utilizaremos el valor de cos phi igual a 1. De lo anterior, tenemos que la fórmula se simplificaría como que la corriente en amperios sería igual a la potencia del circuito entre el voltaje nominal. Los voltajes pueden variar de acuerdo con tu país entre 110, 120, 127, 220 o 230 voltios. En el caso de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Perú, la tensión nominal es de 220 voltios, lo cual utilizaremos en nuestro ejemplo. Vayamos por partes. Primero el circuito de iluminación. Asumiendo que tenemos 4 dispositivos de equipos fluorescentes 2x36, es decir, 2 tubos fluorescentes de 36 watts cada uno, nos daría una potencia unitaria de 72 watts. En los 4 equipos sería 288 watts. Ahora, para focos LEDs de 12 watts, si tenemos 4 unidades, por 12 watts nos resulta 48 watts. Para luminarias LED circulares de 24 watts a 3 unidades tendríamos 72 watts. Si realizamos la suma de estas 3 potencias nos resulta 408 watts. De la misma manera para el circuito de toma corrientes. Asumiendo que tenemos una lavadora de 1000 watts, un horno microondas de 1500 watts, un refrigerador de 250 watts, un hervidor de agua eléctrico de 2000 watts, una licuadora aproximadamente 200 watts, de la misma manera un televisor de 50 pulgadas, 2 computadores y obviamente con sus 2 monitores. Si realizamos las operaciones tendremos estas potencias, para lo cual la suma será de 6300 watts. A continuación, el circuito de termas. Aquí es importante realizar la siguiente aclaración. Las termas siempre deben estar conectadas de manera independiente y con una protección propia al tablero general. No se les puede conectar a los tomacorrientes ni tampoco a la iluminación. Ahora retomemos el ejemplo. Asumiendo que tenemos una terma de pared de 50 litros, una terma convencional de 1200 watts, como solamente tenemos una, nuestra potencia de circuito será de 1200 watts. A continuación pasaremos a calcular la corriente del circuito, para lo cual utilizaremos nuestras tablas de conductores proporcionados por los fabricantes. En este caso tenemos conductores de la marca Indeco, el fabricante Indeco, con las siguientes especificaciones técnicas. Tenemos el calibre del conductor en milímetros cuadrados y el amperaje
Y en este caso tenemos tanto para aire, es decir, cuando van simplemente extendidos los cables, o para ducto, es decir, a través de una tubería de metal o de PVC. Asimismo tenemos la tabla para valores de AWG, que es otra manera de medir la sección de los cables. Tenemos los valores del calibre en AWG y de la misma manera el amperaje, tanto con aire o en ducto. Ahora vayamos al cálculo de cada circuito, tanto en su protección como en la sección. De acuerdo con la fórmula que vimos inicialmente, la corriente será igual a la potencia entre el voltaje. De manera que para la iluminación será 408 watts entre 220 voltios. Ustedes lo reemplazarán de acuerdo con la tensión de su país. Nos da como resultado 1.85 amperios. Aquí es importante destacar que si bien elegimos el inmediato superior, que a nivel comercial hay fabricantes que tienen 4 amperios, 6 amperios, lo comúnmente comercial en el mercado es 10 amperios, de manera que elegimos dicha protección. Asimismo, de acuerdo con normativa, la sección mínima para iluminación es de 2.5 milímetros cuadrados o 14 AWG. Ahora pasamos al circuito de toma corrientes, donde la potencia 6300 entre 220 voltios nos resulta 28.64 amperios de corriente. Por lo tanto, el inmediato superior para su protección será de 32 amperios. Ahora, vamos a nuestras tablas. Y para milímetros cuadrados tenemos que el conductor, es importante saber esto, que el conductor tiene que tener una capacidad de corriente nominal mayor a la de la protección de dicho circuito. Es decir, si tenemos 32 amperios, el inmediato superior será 39, para el cual le corresponde 6 milímetros cuadrados. Si realizamos lo mismo en AWG, 32, tenemos 33 amperios aquí en la tabla, que le corresponde 10 AWG. Como podemos observar en nuestra tabla. Ahora, para el circuito de termas, tenemos una potencia de 1200 watts entre 220, que nos resulta en 5.45 amperios. Aquí es importante resaltar que el fabricante especifica una protección de 16 amperios y asimismo la norma propone como mínimo 4 milímetros cuadrados, que es equiparable a 12 AWG. Rápidamente les explicamos que esto se debe a un factor de seguridad, debido a que las termas trabajan en ambientes húmedos, es decir, los baños, y trabajan con temperaturas, los cuales ambos son factores que incrementan la corriente que circula por un circuito. Esto se puede ver mucho mejor en termas de mayor potencia, como las famosas rapiduchas, que tienen potencias entre 4000 a 5000 watts. Pero esto lo explicaremos en un video posterior. Ahora, vamos finalmente con la corriente del interruptor general. Tenemos una potencia de 7908, que es la sumatoria de las potencias de los circuitos anteriores. Entonces 7908 entre 220 voltios nos resulta en 35.95 amperios, cuyo valor inmediato superior sería 40 amperios, que será nuestra protección general. Asimismo, si vamos a las tablas, tenemos que 40 amperios, su valor inmediato superior sería para 51 amperios, de acuerdo con esta tabla, cuyo valor se corresponde a 10 milímetros cuadrados. De la misma manera, si realizamos el cálculo para AWG, tendremos que el inmediato superior es 44 y su valor de sección será 8 AWG, como podemos observar en nuestra tabla. Finalmente, el valor de nuestra protección diferencial será igual
al valor de la protección general, es decir, 40 amperios, con una sensibilidad igual a 30 miliamperios para nuestro ámbito residencial. Asimismo, de ser el caso de requerir, tenemos también las tablas del mismo fabricante para el conductor THW90, que es un conductor que tiene unas especificaciones un poco mayores y soporta un poco más de temperatura.